Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. Continuamos con el tema 58 y particularmente vamos a hablar del tamaño de una muestra y cómo se calcula el tamaño de una muestra. Cuando nos enfrentamos a calcular el tamaño de una muestra para determinar, para poder inferir el resultado de una determinada población, del parámetro de una determinada población, a partir de los datos que podamos obtener de la muestra y del muestreo, el tipo de muestreo que vayamos a realizar, depende de muchos factores. Uno de ellos, como decía, es el tipo de muestreo que vamos a realizar. Y para ello vamos a utilizar el muestreo aleatorio simple, ya que es el caso en el que mayor sería el tamaño muestral que tenemos que calcular. Pero también depende del parámetro en sí que vayamos a calcular y depende de las características de la población con la que vayamos a trabajar. En particular, como ya he dicho, el muestreo aleatorio simple nos dará un tamaño mayor, así que vamos a calcularlo para el tamaño muestral, para el muestreo aleatorio simple, en el caso en el que tengamos que calcular un parámetro tita, cualquiera, el que estemos considerando, y a partir de él, este sería el parámetro poblacional. Y nosotros queremos calcular el tamaño muestral que tenemos que elegir de una muestra determinada para poder llegar al parámetro poblacional y de forma que podamos elegir una muestra representativa y con un tamaño muestral lógico, un tamaño muestral suficiente, que no sea que no se quede ni por debajo de lo que nos va a facilitar el obtener un parámetro, un ajuste, un intervalo para el parámetro en condiciones, ni que exceda en exceso, que nos pasemos de elegir el tamaño muestral, porque a la hora de elegir, a la hora de seleccionar las muestras, a veces hay un coste a la hora de realizar por la obtención de los datos, la obtención de las muestras, que se puede deber, pues tanto se puede deber a la precisión de las estimaciones, se puede deber al tamaño del cálculo del tamaño muestral, pero también se puede deber al coste que supone, tanto económicamente como en tiempo, la toma de los datos. Por ejemplo, en una encuesta que puedan realizar en la calle y que tengan que estar realizando durante cierto tiempo, porque cada individuo puede realizar una entrevista cada 10 minutos, digamos, una encuesta cada 10 minutos, puede realizarla, entonces eso nos recorta en tiempo y nos recorta en dinero, ya que a esos encuestadores hay que pagarles. Con lo cual, el coste de obtención de la muestra también es uno de los objetivos para poder minimizar el tamaño de la muestra de forma que sea representativa. Cuanto menor sea el tamaño y que siga siendo representativa, mejor va a ser nuestra implementación de la muestra, mejor va a ser nuestro cálculo de la muestra. Para ello, normalmente se tiene en cuenta una muestra que se denomina muestra piloto, a partir de la cual se obtienen ciertos datos. La muestra piloto simplemente nos va a servir para calcular cuál es el tamaño muestral apropiado que vamos a necesitar para estimar el parámetro que estamos estimando de la población total. Pero eso lo veremos más adelante. Teniendo en cuenta este parámetro, vamos a suponer que es el parámetro pues, de la población y el parámetro pues, va a pertenecer a un intervalo. Teniendo en cuenta un estimador, vamos a considerar el estimador y el estimador simplemente vamos a ponerle un gorrito a tita y el estimador con una precisión determinada. Siendo de esta forma el parámetro que queremos que pertenezca al intervalo formado por el estimador más o menos la precisión por el estimador, ya que depende, no solo la precisión depende de delta, sino que depende también del estimador que estemos considerando. Siendo delta, como he dicho, la precisión y tita el estimador. El estimador del parámetro que estamos intentando calcular. Para determinar el tamaño de n, para determinar el tamaño muestral, n, tamaño muestral, recuerdo que lo estamos haciendo para el muestreo aleatorio simple.
ya que es el caso en el que mayor tamaño muestral vamos a tener. Si tenemos el mayor tamaño muestral en el muestreo aleatorio simple, en todos los demás será menor. Por lo tanto, tendríamos una acotación para el tamaño para todos ellos. Lo cual es interesante tenerlo en cuenta. Para determinar el tamaño muestral, lo que vamos a hacer es establecer un intervalo de confianza a nivel 1 menos alfa. A nivel de confianza 1 menos alfa. Intervalo a nivel 1 menos alfa para el parámetro θ. Ese intervalo a nivel 1 menos alfa va a ser el formado por... He dicho antes que estábamos considerando una muestra piloto. Pues bien, M es el tamaño muestral de la muestra piloto. Estamos considerando la muestra piloto, que es la que nos va a servir para calcular el estimador, para calcular todos los datos, teniendo en cuenta cuál va a ser el objetivo. Claro, como ya hemos visto a lo largo del tema, aquí vamos a utilizar la distribución normal, la distribución normal, y a nivel 1 menos alfa medio, de forma que tengamos 1 menos alfa medio, dejamos alfa medio por debajo, alfa medio por encima, estaríamos hablando de que tenemos el intervalo de confianza 1 menos alfa medio. Entonces la probabilidad de elegir de que el parámetro que estamos calculando esté en este intervalo, recuerdo por definición, es que es 1 menos alfa. 1 menos alfa, alfa normalmente se identifica con 0,05, pero también puede ser 0,01, puede ser 0,1, puede ser cualquiera de ellos. 1 menos alfa, bueno, con z me refiero a, por si acaso no lo recordamos, a la distribución normal normalizada, es decir, con 0,1 sería el punto, el valor de la distribución normal que deja 1 menos alfa medio, a un lado y al otro. A un lado sería el positivo y el negativo lo dejaría a la derecha, 1 menos alfa medio. Por lo tanto, a la izquierda dejaría alfa medio. Por la raíz de la varianza, el estimador de la varianza, del estimador que tenemos que calcular sobre el parámetro. ¿Qué ocurre? Que aquí estamos utilizando el tamaño de la muestra piloto y aquí también estamos utilizando el tamaño de la muestra piloto, pero va a ser aquí, en el estimador de la varianza, donde vamos a usar el tamaño de la muestra n y de donde nos va a permitir despejar el tamaño de la muestra. De esta forma tenemos que el tamaño muestral se podrá deducir partiendo de la base de la precisión que habíamos establecido, la precisión delta que habíamos establecido por el parámetro, el estimador del parámetro según la muestra piloto, igual, como ya hemos visto, al cuantil alfa medio, 1 menos alfa medio, de la varianza de sigma de θ. Ahí lo tendríamos. De nuevo, ¿qué ocurre aquí? Aquí ocurre lo primero, que tenemos una muestra piloto, tenemos el estimador según la muestra piloto, es decir, primero tendríamos que tener una muestra piloto que nos va a servir para poder calcular el tamaño muestral, que va a venir precisamente de la varianza. Del cálculo de la varianza, del estimador de la varianza, va a venir el tamaño muestral n, que va a ser el que vamos a utilizar para construir la siguiente muestra. Un ejemplo podría ser el calcular la media. Vamos a calcular la media. Con todas estas características podríamos calcular la media teniendo en cuenta que el parámetro, si consideramos el parámetro igual a la media de i, que es el que queremos calcular, el parámetro que queremos calcular, partimos de muestreo aleatorio simple, por supuesto, y partimos de una muestra piloto que nos va a proporcionar, provisionalmente, nos va a proporcionar i media y la cuasivarianza muestral, nos la va a proporcionar de forma no totalmente, estos no serían los que vamos a utilizar, pero sería, como en la muestra piloto, nos lo va a facilitar
de forma que podamos calcularlo, podamos calcular la expresión, la última expresión que teníamos, que era, dependiendo de la precisión que hayamos elegido y la media, en este caso aquí es donde usamos la media, tendríamos el cuantil 1 menos alfa medio por la raíz, y ahora sí, al hacer la varianza, utilizamos n, utilizamos el tamaño muestral que queremos o que vamos a tener. Este ahora mismo no lo conocemos, esta n es desconocida y es la que vamos a despejar. S sub i al cuadrado. S sub i al cuadrado, que sería precisamente la cuasivarianza muestral. Y con eso tendríamos, lo único que habría es que despejar n. Al despejar n, como podemos observar, se nos quedaría de la siguiente forma. Algo largo, C1 menos alfa medio al cuadrado por la cuasivarianza muestral al cuadrado partido esto al cuadrado y al cuadrado y 1 más z1 menos alfa medio. Esto sería despejar de la ecuación de arriba, simplemente. O sea, lo tengo yo ya aquí escrito, entonces lo ponemos. Un buen ejercicio es practicarlo. Practicar para que no se nos olvide, básicamente. Partido por n mayúscula, delta al cuadrado y medio al cuadrado. ¿Qué ocurre? Que ya tenemos el tamaño muestral. ¿Por qué? Porque ya hemos calculado, todos estos datos son conocidos. ¿Qué son conocidos? ¿Por qué son conocidos? Porque tenemos de la muestra piloto, tenemos la media y la cuasivarianza muestral, que la utilizamos aquí. La media y la cuasivarianza muestral, la utilizamos en varias ocasiones. Tenemos el cuantil 1 menos alfa medio, ¿por qué? Porque lo tenemos de las tablas, eso sin ningún problema. Y la precisión, que es la que nosotros hemos establecido, la precisión que nosotros hemos establecido. Con ello ya habríamos terminado. Ese sería el tamaño muestral que queremos para nuestra muestra, y a partir de ahí ya podríamos empezar a escribir, a realizar las encuestas, a planificar las encuestas, teniendo en cuenta el tamaño muestral que queremos para nuestra muestra. Pues bien, como ya he dicho, habría que tener en cuenta también el coste de obtención de la muestra, pero eso depende más de los recursos que se tengan, de los encuestadores que se tengan, de los recursos tanto en tiempo como en dinero. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.